¿Alguna vez te has preguntado qué pasa exactamente después de la muerte? No me refiero a una teoría, a una creencia o a lo que viste en una película. Hablo de la verdad que solo se puede conocer cuando uno cruza ese umbral. Me llamo Luis Martínez, tengo 48 años y hasta hace poco yo tampoco creía que hubiera algo más allá. Vivía como muchos, trabajando largas horas en un taller mecánico en Sevilla, preocupado por pagar las cuentas, mantener la casa y llegar al fin de mes sin colapsar. No era ateo pero tampoco un hombre de fe. Iba a misa si me invitaban a una boda o un bautizo, decía Dios te bendiga por costumbre y alguna vez recé cuando necesitaba un milagro rápido. Pero en realidad mi vida giraba en torno al ruido diario, a la rutina, a los problemas pequeños que nos hacen olvidar las preguntas grandes. Aquella mañana de marzo empezó como cualquier otra. Clara, mi esposa, había preparado café y tostadas. Yo ya estaba con las manos engrasadas a las 8:00 a.m., revisando el motor de una furgoneta antigua. Todo parecía normal, pero algo dentro de mí no estaba bien. Sentí una presión extraña en el pecho. No era dolor. Era como si alguien hubiera colocado un bloque de cemento sobre mis costillas. Respiraba pero con esfuerzo. Pensé que era estrés, o tal vez la edad. Lo ignoré como solemos hacer los hombres tercos. A eso de las 11:15, mientras me agachaba para ajustar una pieza, el mundo simplemente se apagó. Recuerdo un zumbido, luego un silencio brutal. Mi cuerpo cayó sobre el suelo de cemento y mi compañero Manuel gritó mi nombre mientras Lucía la nueva marcaba el huancal desesperada. Lo siguiente que supe fue que estaba muerto, clínicamente muerto durante 6 minutos. 6 minutos que cambiaron todo lo que creas sobre la vida, la muerte, el alma y el más allá. Lo que vi, lo que escuché y sobre todo lo que sentí. Es algo que no puedo calar. No es una historia para dar miedo, es un llamado, porque lo que aprendí en esos 6 minutos puede cambiar eternidades. Y quiero contártelo, ahora. No puedo explicar con exactitud lo que sentí en ese instante. Solo sé que dejé de existir en el plano físico, y al mismo tiempo comencé a existir en otro. Un plano donde no había peso, ni dolor, ni tiempo. Estaba de pie, sí, pero sin pies. Estaba viendo, pero mis ojos no eran los mismos. Podía oír cada sonido, pero sin necesidad de oídos. Era como si de pronto todo mi ser hubiera despertado después de años de estar dormido. Y lo primero que vi fue mi cuerpo. Mi cuerpo tirado sobre el suelo del taller, inerte, sin color, con los labios amoratados y las manos abiertas como si estuviera soltando algo. Manuel estaba inclinado sobre mí, golpeándome suavemente el pecho y gritándome desesperado. Sus ojos estaban llenos de pánico. Nunca antes lo había visto así. Lucía, la joven que había entrado a trabajar con nosotros apenas hacía 2 semanas, estaba temblando mientras hablaba por el celular con urgencia. Tenía las manos manchadas de grasa y lágrimas al mismo tiempo. Pero yo no podía reaccionar, no porque no quisiera, sino porque estaba en otra dimensión. Podía verlos, escucharlos, sentir su angustia. Pero no podía intervenir. No tenía cuerpo, no tenía voz. Y lo más raro es que no sentía miedo, en absoluto. Al contrario, una paz inexplicable se apoderó de mí, una calma profunda. Como si por fin me hubiera quitado un peso que llevaba encima desde hace años sin saberlo. Miré mis manos, o lo que quedaba de ellas. Eran como jecas de luz líquida translúcidas, brillaban suavemente. No sentía frío ni calor. Solo la certeza de que lo que estaba viviendo era real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido en la tierra. En ese momento comencé a notar detalles que normalmente pasaría por alto. Los colores eran más intensos. Podía ver partículas flotando en el aire. Podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces del taller como si fueran música. Pero lo más impresionante fue escuchar la voz de Lucía. Ella no hablaba en voz alta, pero su alma clamaba. Estaba orando, suplicando a Dios por mí. Decía palabras que no entendía del todo, pero que atravesaban el espacio como flechas encendidas. Y fue entonces cuando lo sentí. No fue una aparición dramática. No hubo rayos ni truenos. Fue una presencia.
Una calidez que vino desde detrás de mí y me envolvió. Algo en mi alma se estremeció, y lo supe sin necesidad de presentación. Era él, Jesús. No como una figura física con barba y túnica blanca. No, era mucho más. Era todo. Era amor, verdad, justicia, misericordia. Era una luz que no cegaba sino que revelaba, una fuerza que no imponía miedo sino descanso. Me guié lentamente, y allí estaba, Jesús. Me miro. Sus ojos eran como océanos. No había juicio en ellos, pero sí profundidad. Sentí que podía ver cada rincón de mi vida con una sola mirada. Cada mentira, cada herida que cause cada vez que me aleje de lo correcto. Pero también vio mi dolor, mis dudas, mis intenciones ocultas, mis pequeños actos de bondad que yo mismo había olvidado. Y a pesar de todo eso, me amaba. Lo sentí como nunca antes había sentido amor, sin condiciones, sin filtros, sin méritos. No dijo nada al principio. Solo me miró, y en ese silencio entendí más que con 1000 palabras. Entendí que no estaba solo, que nunca lo había estado aunque lo hubiera ignorado, que él había estado allí en cada momento esperando pacientemente. Entonces extendió su mano, una mano de luz pero tan real como cualquier otra que hubiera tocado. Ven conmigo, Luis, hay algo que necesitas ver. Su voz no fue un sonido, fue una vibración dentro de mí, como si cada célula, cada partícula de lo que yo era respondiera a ese llamado. No lo dude, le di mi mano, y en el momento en que lo hice, el tal era el suelo, mi cuerpo todo desapareció como si nunca hubiera existido. No sentí vértigo, no sentí miedo, sentí propósito, como si estuviéramos yendo a un lugar donde finalmente todo tendría sentido. No caminábamos, flotábamos, nos movíamos como pensamiento, como intención pura. No sabía a dónde me llevaba, pero sabía que era el único lugar donde debía estar. Y entonces llegamos a un lugar que no puedo comparar con nada en la tierra. No era cielo, pero tampoco era algo que pudiera describir con palabras humanas. Era como entrar en una sala inmensa sin techo ni paredes, donde el aire mismo parecía estar vivo. No había sol, pero todo brillaba. No había sonido, pero sentías que cada rincón estaba lleno de voz, de propósito. Jesús seguía a mi lado. No caminábamos, simplemente existíamos allí. Y entonces a mi alrededor comenzaron a aparecer imágenes. No en pantallas, no en humo, sino en formas vivas como recuerdos convertidos en realidad. Flotaban en el aire como si el tiempo fuera un libro abierto. Eran escenas de mi vida. Vi mi infancia, a mi madre levantándome en brazos después de mi primera caída en bicicleta. Sentí su abrazo como si estuviera ocurriendo en ese instante. Vi a mi padre mirándome en silencio el día que decidí dejar la universidad. Con decepción, pero también con amor. Vi a Clara con su vestido sencillo sonriéndome el día de nuestra boda. Vi el nacimiento de mis hijos, el cansancio, el miedo, y ese instante en que los sostuve por primera vez. Todo estaba allí, todo era real, pero también vi los momentos oscuros, las veces que mentí, las veces que fui cruel con palabras sin pensar, los gritos en casa, los portazos, los silencios fríos. Vi cómo mi hijo mayor se alejó de mí por miedo, y no por respeto. Vi las veces que pasé junto a personas en la calle sin mirarlas, sin preguntar si necesitaban algo. Vi las oportunidades de amar que desperdicié. Que se aparta la mirada. Sentí vergüenza, pero Jesús no me dejó solo. No he traído esto para avergonzarte, Luis, sino para mostrarte que cada momento tuvo un peso, una semilla, una oportunidad de amar o de ignorar. Su voz era como una brisa tibia que se colaba por cada grieta de mi alma. No era dura, pero tampoco me dejaba escapar de la verdad. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Por primera vez comprendía que mi vida no había sido una sucesión de días sin sentido, sino un campo de batalla invisible donde cada decisión construía algo eterno. Las escenas siguieron apareciendo. Vi a una anciana a la que ayudé una tarde a cargar bolsas pesadas. Lo había olvidado por completo, pero allí estaba. Ese gesto sencillo brillaba como oro puro en esa dimensión. Luego vi el rostro de mi hija cuando la ignoré mientras me hablaba demasiado ocupado revisando el celular, y cómo esa herida creció en su interior durante años.
Los pequeños actos de amor son más poderosos de lo que te imaginas, y las pequeñas indiferencias también dejan cicatrices. Me quedé en silencio. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Jesús me puso una mano en el hombro. No era una mano física, pero sentí su contacto con toda mi esencia. Te he visto en tus momentos de dolor, y también en tus momentos de frialdad. No busco perfección, Luis. Busco corazones dispuestos a cambiar. Entonces todo se detuvo. Las imágenes desaparecieron. El lugar volvió a quedar en calma. Y allí de pie frente a Jesús sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no en pedazos. Se rompía como una cáscara, y de adentro salía una parte de mí que siempre estuvo escondida. Luis Martínez, el mecánico de barrio, el padre distraído, el esposo ausente, el tipo normal que pensaba que la religión era para otros, estaba frente al creador de todo, y por primera vez se sentía verdaderamente conocido. Jesús me miró con ternura, como un amigo que sabe todo sobre ti y aún así te elige. Aún no has visto todo, lo más importante viene ahora, y necesitas saberlo. Asentí con la cabeza, ya no tenía miedo, solo quería seguirlo, y así sin movernos cambiamos de escenario. Lo que estaba por ver cambiaría mi manera de entender la muerte para siempre. No sé cómo lo hizo, pero el lugar cambió sin moverse. Ya no estábamos en ese salón de recuerdos. Ahora estábamos frente a algo más profundo, más definitivo. Frente a nosotros aparecieron dos puertas, una a la izquierda, otra a la derecha. No eran puertas físicas, eran portales hechos de energía. Uno resplandecía con una luz cálida serena, como un amanecer eterno. El otro no era oscuro como la noche, sino gris pesado, como una tristeza sin fin. Jesús no me explicó de inmediato, solo me dejó observar, y lo que vi me impactó. De la nada comenzaron a llegar almas. Algunas caminaban con decisión hacia la puerta de luz. No corrían, no gritaban, pero sus rostros estaban llenos de gozo, como si por fin hubieran llegado a casa después de años perdidos. Vi ancianos, jóvenes, incluso niños. Todos sabían a dónde iban. Había paz en sus pasos, alegría en su esencia. Pero luego vi otras almas. Caminaban despacio mirando alrededor como si esperaran otra opción. Se detenían frente a la puerta gris, con los ojos llenos de duda, de tristeza, de un entendimiento que llegaba demasiado tarde. Nadie los obligaba, nadie los empujaba, pero sabían que no podían cruzar la otra puerta. Cada alma llega a mí al momento de la muerte, sin excepción. No hay espera, no hay deambulos. No hay segundas oportunidades después del último latido. Eso me estremeció. Toda mi vida creí que los muertos quizás se quedaban vagando, cuidando a sus seres queridos, esperando justicia, o atrapados entre este mundo y el otro. Pero lo que veía era claro. No había retraso, no había confusión. Cada alma sabía exactamente hacia dónde debía ir, porque esa decisión ya había sido tomada en vida. No es una decisión que yo impongo, es una respuesta a lo que el corazón elegía cada día. Las palabras de Jesús me atravesaban. No eran solo ideas, eran verdades que se sentían como fuego suave quemando la ignorancia. Vi a una mujer mayor con rostro dulce, susurrando que no estaba lista, que necesitaba más tiempo, pero el tiempo ya no existía. Camino lentamente hacia la puerta gris con lágrimas que no eran físicas, pero dolían igual. Vi a un hombre fuerte de traje mirando con furia, como si la realidad le pareciera injusta. Pero nadie lo juzgaba, simplemente había ignorado cada oportunidad de buscar algo más que poder y éxito, y su alma lo sabía. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán por la puerta de luz, sino aquellos que decidieron conocerme, seguirme, amarme, aún sin entender todo. Entonces vi algo que me rompió por dentro. Vi a Joaquín, un viejo amigo del barrio. Había muerto hacía un año en un accidente de moto. Siempre fue un tipo simpático, bromista, pero querido a todo lo espiritual. Lo reconocí al instante. Su alma estaba allí. Miraba hacia la puerta de luz, pero no podía acercarse. Me miró, y en su mirada vi un océano de arrepentimiento. No miedo, no enojo,
Solo un entendimiento profundo de que lo había tenido todo y no lo uso. Los que entran por la puerta gris no están condenados por mí. Están recogiendo el fruto de una vida donde yo nunca fui parte de sus decisiones. Jesús me mostró más. Vi almas en la puerta de luz abrazarse. Vi reencuentros. Vi alegrías sin palabras. No era un premio. Era un regreso. Un hogar. Y en contraste, vi almas en la otra puerta entrar en un lugar que parecía no ser tortura pero sí ausencia. Ausencia de amor. Ausencia de verdad. Ausencia de esperanza. Un espacio al que Jesús llamó Hades. Este no es el juicio final. Es una espera consciente. Aquí el alma sabe lo que perdió, y eso es su dolor más profundo. No había gritos, no había fuego, pero había lágrimas del alma, lágrimas que no se derraman con los ojos, sino con la eternidad. Me di cuenta de que la verdadera tragedia no es morir sin haber vivido con propósito, sin haber amado, sin haber buscado la verdad, sin haber conocido a aquel que nos creó. Y en ese instante entendí algo que nunca olvidaré. La muerte no es el final, es la revelación, y en ese momento, todo se decide. Pensé que ya lo había visto todo, que nada podía sorprenderme más. Pero Jesús no había terminado. Me miro con esa mezcla de compasión y firmeza que atraviesa hasta lo más hondo. Y entonces el ambiente volvió a cambiar. Ya no estábamos frente a las puertas. Ahora estábamos observando escenas, momentos de personas vivas en la tierra, y lo que vi me estremeció. Una mujer de mediana edad estaba sentada en su sala llorando frente a una fotografía. Era el retrato de su esposo fallecido. Hablaba en voz baja suplicando que le diera una señal, que le dijera que estaba bien, que la escuchaba. Y entonces, algo respondió, una voz. Su voz le dijo cosas que solo su esposo sabría. Le consoló, le habló con dulzura, y él entre sollozos creyó que era él, pero no lo era. Jesús me mostró lo que había detrás de esa voz, lo que realmente estaba comunicándose con ella. Era una presencia oscura disfrazada, un engaño perfecto, una imitación aterradora. Satanás y sus demonios observan a cada persona, estudian sus vidas, y usan esa información para imitar a los que parten engañando a los que quedan. Vi más escenas, un joven recibiendo mensajes en sueños de su abuelo fallecido, creyendo que era su guía espiritual, una mujer pagando sesiones de tarot para conectar con su hija muerta, un niño que desea jugar con el espíritu de su hermanito. Todos estaban convencidos de que sus seres queridos seguían allí, cuidándolos, protegiéndolos. Pero no era amor, era manipulación. Mi enemigo no necesita asustarte, solo necesita distraerte de la verdad. Si cree que tu ser querido aún está contigo, no buscarás a quien realmente te da vida. Sentí un nudo en el alma. Recordé a Clara, mi esposa, hablando sola frente a la tumba de su madre. Recordé cómo en los velorios la gente decía: Él nos cuida desde el cielo, o Él está aquí con nosotros. Nunca lo cuestioné. Parecía consuelo inofensivo, pero ahora entendía que muchas veces era otra cosa, una trampa. Los muertos no regresan a conversar, ni se quedan en la tierra. El alma va directamente al destino eterno que ha elegido. Todo lo demás son voces que no vienen de mí. Jesús me mostró una última escena. Un adolescente frente al espejo con una vela encendida y una tabla Ouija. Su voz temblaba de nervios y curiosidad. Quería hablar con su padre fallecido. Pensaba que era un juego, una conexión inocente. Pero detrás de ese contacto había una entidad. Astuta, burlona, paciente. Severa mientras sembraba miedo, y duda, y dependencia. Los puentes que se construyen con el mundo espiritual sin mi guía se convierten en puertas abiertas a la destrucción. Vi a miles de personas en el mundo buscando respuestas en lugares equivocados. Brujería moderna, astrología, mediums, rituales de sanación energética, canalizaciones. Todos bajo una promesa de paz o conocimiento, pero ninguno con la verdad eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún otro puente conduce a la luz. La realidad golpeó mi corazón como un martillo. El mundo estaba lleno de gente con dolor, con duelo, buscando consuelo, buscando contacto.
y el enemigo aprovechaba cada grieta, no siempre con miedo, a veces con dulzura, con recuerdos hermosos, con apariciones familiares que atrapaban el alma. Y entendí que el problema no era la maldad evidente, sino el consuelo falso, la mentira vestida de cariño, la trampa disfrazada de abrazo. Es por eso que te he traído aquí. La verdad debe ser dicha. La gente debe saber que el engaño también viene vestido de luz. Mis ojos estaban llenos de lágrimas espirituales, lágrimas de dolor por los que estaban siendo engañados, lágrimas de arrepentimiento por haber calado, por haberlo ignorado. Jesús me tomó del brazo con firmeza. Lo que viene a continuación te hará comprender el valor de cada decisión en vida, cada acto de amor, cada acto de egoísmo, todo cuenta. Y entonces el entorno cambió otra vez, y vamos a ver la vida desde otra perspectiva. Lo que vi después fue sin duda lo que más me confrontó. Jesús me llevó a través del tiempo, no como lo conocemos nosotros dividido en horas, días o años. No, Él me mostró el tiempo como una corriente de momentos, oportunidades. Cada instante de mi vida brillaba como una chispa suspendida en el aire. Algunos destelaban con luz cálida, otros eran opacos, pesados, casi grises. La vida no se mide en años luz, sino en elecciones. Cada momento es una semilla que produce fruto para la eternidad. Las palabras de Jesús no eran metáforas. Eran verdades que sentía en la piel del alma. Vi instantes míos que había olvidado por completo. Una vez que ayudé a un niño a recoger su bicicleta caída. Una vez que le ofrecí mi almuerzo a un compañero que se había quedado sin dinero. Momentos simples, pero allí brillaban como fuego en la oscuridad. Y luego vi otros. Momentos que había querido enterrar. Las veces que humilé a Clara con palabras duras. Las veces que mi hija me pidió atención y yo la ignoré. Las veces que vi injusticias y me quedé calado por comodidad. Vi los rostros de personas que crucé en la calle sin mirar y sentí el vacío que dejé con mi indiferencia. No existen los actos neutros. Cada palabra, cada mirada, cada decisión se inclina hacia la vida o hacia la pérdida. Me estremecí. No me gritaba, no me señalaba con juicio, pero no me dejaba escapar de la verdad. Y la verdad era esta: yo había desperdiciado una infinidad de oportunidades de amar, por estar demasiado ocupado, cansado, distraído, egoísta. Jesús me mostró cómo cada día estaba lleno de momentos sagrados disfrazados de rutina. Un saludo sincero, un perdón ofrecido, un consejo que salva, una sonrisa que evita una lágrima, un abrazo dado a tiempo. Nada era pequeño en ese lugar, todo tenía peso, todo contaba. La mayor tragedia no es el pecado, sino el tiempo desperdiciado en cosas sin eternidad. Vi escenas del mundo actual. Gente encerrada en sus celulares mientras sus hijos les pedían atención, parejas durmiendo juntas pero distantes, gente en la calle ignorando a los que pedían ayuda, jóvenes viviendo solo por la aprobación virtual, una sociedad que lo tiene todo, menos propósito. Este mundo corre, pero no sabe a dónde va, se llena de ruido, para no escuchar el vacío interior. Sentí un dolor profundo por todos esos momentos perdidos. Pero Jesús en su infinita compasión me mostró otra verdad. Me mostró cómo incluso las decisiones que tomé mal aún podían ser redimidas si aún estuviera vivo. Que cada respiro era una nueva oportunidad. No busco perfección, busco corazones dispuestos a empezar de nuevo. Esa frase me quebró, Lore, no con lágrimas, sino con el alma entera. Comprendí que había vivido con prioridades erradas, que había perseguido estabilidad financiera mientras mi espíritu moría de sed, que había trabajado horas extras para comprar cosas, pero nunca para construir relaciones eternas. Cuando el alma se despierta, el tiempo se convierte en oro. No malgastes lo que no puedes recuperar. Vi la vida de Lucia, la compañera que oró por mí el día que morí, y como cada oración, cada palabra de aliento, cada acto de fe que él hacía, era como sembrar luz en corazones oscuros. Vi cómo sin saberlo había salvado vidas simplemente siendo obediente a Dios.
Vi también cuántas veces yo estuve cerca de cambiar la vida de alguien, pero no lo hice por vergüenza, por miedo al que dirán, por creer que no era mi responsabilidad. Tu vida tiene un peso que desconoces, y lo que haces con él cambia el destino de otros. Fue entonces cuando Jesús me miró a los ojos y me preguntó algo que jamás olvidaré. Si pudieras volver, Luis, vivirías diferente. No responde, solo asentí con los ojos llenos de clamor. Quería una segunda oportunidad, no para evitar la muerte, sino para vivir con propósito. Entonces prepárate, porque te enviaré de regreso, pero no como antes. Ahora llevas una misión. Y así, la luz comenzó a desvanecerse, y mi espíritu aún estremecido fue llamado de nuevo hacia la vida. No hubo un túnel, no hubo luces girando, solo sentí que era alado hacia atrás, como si mi alma fuera absorbida por una fuerza suave pero imparable. La presencia de Jesús se fue desvaneciendo, pero su voz quedó grabada en cada rincón de mi ser. Vive con propósito, Luis. Cada día es una semilla de eternidad. Abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un segundo. Todo estaba borroso. Clara estaba allí, sentada junto a mi cama con el rostro cansado y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Me tomó la mano con fuerza como si temiera que volviera a irme. «¿Estás vivo?», dijo entre sollozos. Yo con apenas un hilo de voz le respondí lo único que podía decir con certeza: vi a Jesús. Y me envió de regreso. Los médicos no podían explicarlo. Me habían declarado clínicamente muerto por 6 minutos, sin signos vitales, sin actividad cerebral. Pero allí estaba yo lúcido, despierto, sin daño neurológico. Dijeron que era un milagro, y tenían razón, pero no entendían el tipo de milagro que era. No volví siendo el mismo. Mi forma de ver el mundo cambió por completo. Cada persona que cruzaba en el pasillo del hospital me parecía eterna. Ya no los veía como rostros al azar, los veía como almas que estaban sin saberlo a solo un suspiro de la eternidad. Y entendí que si seguía vivo, era por una razón. La primera cosa que pedí no fue comida, ni siquiera mi teléfono, fue una Biblia. Clara me miró con asombro, me la trajo y comencé a leer como quien necesita respirar. Cada palabra cobraba vida. Cada versículo tenía otro peso. No era religión, era dirección. Salí del hospital una semana después. Mis hijos me abrazaron como si hubieran recuperado a alguien que nunca tuvieron del todo. Yo los miré como si fuera la primera vez que los veía, porque en parte lo era. Volví al tal, pero no era el mismo lugar. Ya no lo veía como un sitio de trabajo, era un campo de misión. Cada compañero, cada cliente, cada conversación casual. Era una oportunidad divina. Empecé a hablar de lo que vi. Al principio con miedo, con cuidado, pero luego con valor, porque no podía callar. Manuel, el jefe, me miró como si estuviera loco la primera vez que mencioné el nombre de Jesús, pero luego me escuchó. Y Lucía, la joven que oró por mí el día que morí, lloró cuando le conté lo que había visto. Me dijo que había orado porque algo en su espíritu le gritaba que yo no podía irme sin conocer la verdad. Empecé a orar con mis compañeros, a veces en voz alta, a veces en silencio. Compartía versículos, testimonios, esperanza. No era un predicador, solo era alguien que había visto lo que otros ignoraban, y ahora entendía que cada minuto cuenta. Un jueves durante la hora del almuerzo, Dani, uno de los más duros del taller, me pidió que hablara con él. Cerramos la puerta de la oficina. Se le quebró la voz y me dijo que tenía miedo de morir, que sonaba con su padre muerto, que sentía un vacío. Le tomé las manos, oramos juntos, y al entre aceite de motor y callas de herramientas entregó su vida a Jesús. Lo oramos los dos, no por tristeza, sino porque sabíamos que algo eterno acababa de suceder. Clara y yo empezamos a ir a la iglesia, no por obligación, sino porque no podíamos quedarnos callados. Comenzamos a orar juntos, a leer la Biblia en la mesa como familia. Recuperamos conversaciones, miradas, abrazos. Mi hija menor un día se me acercó y me dijo: papá, ahora me gusta como hueles. Hueles a paz. Nunca olvidaré esas palabras. Todo cambió, no porque yo fuera especial, sino porque entendí que no necesito ser perfecto.
Solo necesito estar dispuesto. No necesito hombres importantes, necesito corazones dispuestos a obedecer. Desde entonces cada mañana es un nuevo envío. Cada persona es una oportunidad. Y cada respiro, un recordatorio de que estoy aquí por una misión. Una misión urgente, porque no sabemos cuándo será nuestro último aliento. Pero sí sabemos que mientras estemos vivos, aún podemos elegir. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Puede que pienses que todavía tienes tiempo, que ya tendrás edad para pensar en Dios, que ahora mismo hay otras prioridades, trabajo, deudas, estudios, familia. Así vivía yo también, hasta que un día ya no tuve tiempo. Morí sin aviso. 6 minutos bastaron para que todo cambiara. Y si no fuera por la misericordia de Jesús, no estaría aquí contándotelo. Por eso no puedo quedarme callado, porque la muerte es real, la eternidad es real, y el destino de tu alma no se decide en el cielo, se decide aquí ahora mientras aún respiras. El tiempo no se te dio para acumular cosas, sino para encontrarme a mí. No importa cuánto hayas fallado, no importa si crees que ya es tarde para ti. Jesús no busca santos, busca sinceros, busca corazones dispuestos a decir estoy cansado de correr, quiero conocerte. Y si eso resuena contigo, si algo dentro de ti late más fuerte ahora mismo, no lo ignores. Haz una pausa, mira dentro de ti y haz la decisión más importante de tu vida. Reconoce que has pecado, cree que Jesús murió por ti y pídele que sea el Señor de tu vida. No necesitas una iglesia lena ni un ritual especial, solo un corazón sincero. Ora, habla con Él y verás cómo todo cambia. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Hoy puede ser el inicio de una vida eterna. No esperes, no postergues, porque tal vez mañana no llegue. Si esta historia tocó tu corazón, te pido 3 cosas. Juan, suscríbete a este canal para que no te pierdas lo que viene. Aquí hablaremos de verdades que no se escuchan en todos lados. Tú, deja un comentario si necesitas oración. Yo mismo o alguien del equipo orará por ti. No estás solo. 3. Comparte este video con alguien que amas. No le regales cosas, regálale esperanza. Yo morí por 6 minutos, pero desperté con una misión. ¿Y tú? ¿Qué harás con los minutos que te quedan? Jesús te ama más de lo que puedes imaginar y te está esperando ahora.